Yo quiero referirme por un momento al tema de esta joven madre que se suicidó lanzándose al vacío desde un cuarto piso. Señores, el tema de la salud mental sigue siendo importante, sigue siendo fundamental. No es un asunto de creencia, es un asunto de ciencia. Ahí ahora mismo se está generando una controversia, se están generando posiciones polarizadas en relación a que si hay un audio que dice esto, que si hay un audio que dice lo otro. Nosotros lamentablemente no queremos referirnos al tema del incesto, no queremos referirnos al tema del abuso sexual infantil, no nos queremos referir a ese asunto. No nos queremos referir a la necesidad de una educación sexual. No miramos con detenimiento como debemos mirar el tema de la salud mental. Una persona deprimida no sale de una depresión con un pon de tu parte, no sale de una depresión de que tú te quejas si tú lo tienes todo. Tú eres una persona malagradecida. Una persona deprimida es una persona que tiene un desequilibrio de la química de su cerebro, y ese desequilibrio de la química de su cerebro se corrige con si se trata de una depresión, efectivamente es necesario la medicación. Es necesaria la medicación. Con relación a lo de la querella y que este audio que anda circulando, este video que anda circulando, de que si todo esto fue, que si se lo inventó, que si no se lo inventó. Esta hermana, por lo que he podido ver y lo que he podido escuchar y he podido leer, se trata de una muchacha que fue abandonada por la madre. Bueno, habría que conocer en detalle toda la historia. Y nosotros somos muy proclives a crear opinión a partir de lo que nosotros suponemos, no de lo que nosotros conocemos. Si efectivamente esta muchacha creció sin su madre y fue criada por los abuelos, y había un tema de diferencias con ella y esta otra persona que está acusada y guarda prisión como una medida cautelar, como una medida de coerción, en ese caso debe constar una entrevista a la menor. Y aunque la madre haya dicho que esto se lo inventó ella, si la menor fue entrevistada en una cámara de Gesell, la menor tiene que haber dicho qué fue lo que pasó. Claro, una entrevista que se hace a un menor en cámara de Gesell no es una entrevista, no es un cuestionario, no es un careo. Hay múltiples recursos de los cuales se valen los expertos en esa materia, que son los expertos en terapia infanto-juvenil, los que tienen la capacitación como peritos para poder hacer esta entrevista. Es una entrevista que no puede ver un periodista. Es una entrevista que se hace en un espacio cerrado, con una pared un cristal, ¿no? Es un cristal. De un lado tú no puedes ver, la niña no puede ver quién está observándola, la niña o el niño. Los expertos se valen de juegos, de palabras, de dibujos. Esa es la forma en la que estos niños, cuando son tan pequeñitos, pueden comunicar qué fue lo que ocurrió.
Entonces, si consta que hay una entrevista a esta niñita en cámara de Gesell, esa niñita tiene que haber dicho si ella era o no era víctima de un abuso sexual. Entonces, usualmente cuando hay un tema de incesto, la familia trata de tapar todo esto. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva? Bueno, es una necesidad morbosa de nosotros andar especulando frente a un hecho que es una gran tragedia. Una persona no decide suicidarse, una persona se suicida. Una persona ejecuta la acción que termina con su vida y por momentos pueden hacer un corte con la realidad. Es lo que explican los psiquiatras. Yo no soy psiquiatra, es la explicación que te da un psiquiatra. Pueden hacer un corte con la realidad y ejecutan una acción. Entonces, que estaban observando que esta joven madre tenía comportamientos extraños. ¿A qué llaman ustedes comportamientos extraños? ¿Qué ayuda le estuvieron dando a esa muchacha? Estaba medicada. ¿Quién supervisaba esa medicación? ¿Por qué estaba siendo esa muchacha medicada? O sea, lo que nosotros podemos ver aquí es que se trata de una tragedia que más allá de la especulación, que más allá del querer opinar, es una tragedia que involucra a más de un miembro de una familia. Es una tragedia que involucra a varias familias inclusive. Entonces, quien tiene esa verdad no está para contarla. Quien tiene esa verdad murió. Y con ella murió su niña. Yo creo que nosotros bien podríamos tener un poco de empatía y un poco de respeto. O sea, no es un tema de que ella no pone de su parte, es una persona que tenía problemas. Si tenía problemas, ¿qué tipo de ayuda estaba recibiendo? ¿Quién estaba dándole el seguimiento? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que tenía esta muchacha? ¿Nosotros sabemos si efectivamente había un diagnóstico? ¿Efectivamente sabemos que había un diagnóstico? Repito, cuando se trata de temas de incesto, cuando se trata de abuso y el abuso contra un menor, el abuso sexual contra un menor, no lo cometen los desconocidos. El abuso sexual en contra de los menores lo cometen personas cercanas, personas de su confianza. Por eso es tan importante educar a nuestros hijos. Por eso es tan importante el tema de la educación sexual. La educación sexual es además una forma de prevenir el abuso. Cuando un niño tiene información de quién puede, quién no puede tocar su cuerpo, ese niño no acepta que le toquen y si le tocan, ese niño lo manifiesta. Pero del otro lado tiene que haber un adulto que le crea. Tiene que haber un adulto que confíe en lo que le está diciendo. Y para que usted haga la aclaración también, señora Luna, ahí no hay presión que valga, ahí con que quien haga la denuncia la quiera retirar, no, eso sigue su curso. No, porque eso es un tema de orden público, pero o sea, me parece tan... Es un tema muy delicado. Me parece tan lanzado el que nosotros expresemos, y me refiero a compañeros periodistas, o sea, es muy difícil que usted como profesional de la conducta pueda emitir un juicio de un expediente que usted no conoce. Hay un diagnóstico de esa muchacha, sabemos cuál era el diagnóstico, hace cuánto tiempo, qué pasa con la historia de esa madre. Entonces, es muy fácil nosotros hablar de la forma en la que nosotros nos expresamos, y esto implica
esto implica una agresión a la persona fallecida. Y la persona fallecida no es, en el caso de la madre, la persona fallecida no es una victimaria, es una víctima. Y hay que tener algo en cuenta también, señora Luna. Y ni qué decir de la niñita. Hay que tener algo en cuenta y te confieso que ese es uno de mis mayores temores desde que soy mamá. Temor no, para mí eso es pánico, o sea, genera cualquier cantidad de cosas en mí. Si ustedes supieran lo que representa para una víctima, un sobreviviente de abuso, el que no le crean. Si ustedes supieran la carga emocional que representa para un niño. Bueno, yo te voy a decir una cosa para concluir. Eso es fuerte. Yo te voy a decir una cosa para concluir. Es un tema tan denso como que usted, desde el punto de vista profesional de la salud, necesita un entrenamiento especial para poder trabajar con esos casos. No todo el mundo puede. Necesita un entrenamiento especial para poder trabajar con esos casos. De tan grave que es el impacto. Eso es un trauma. Eso es un trauma. Así se llama. Es un trauma lo que se le ocasiona a un niño que es abusado sexualmente por quien se supone que debe protegerlo. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y nos vamos a hablar de plantas Muchas plantas. y más plantas. Ya volvemos. Estás escuchando Solo para